El otro punto que decíamos era la altura de corte. Habíamos hablado del momento de picado, del tamaño y de la uniformidad de picado, y hay un tema más que es la altura de corte. Llega la máquina y nos pregunta, bueno, ¿a qué altura queremos que nos corte el sorgo o el maíz? Cuando nosotros definimos la altura de corte, estamos jugando con tres aspectos. El primero es la cantidad de materia seca. El segundo es la calidad de la materia seca. Y el tercero es el porcentaje de materia seca del cultivo. Entonces, fíjense, este es un sorgo silero que tenemos la opción de picarlo a esa altura. Ahora, ¿qué pasa con esos tres componentes que decíamos recién si la altura de picado en vez de ser esa pasa a ser esta? O sea, aumentamos la altura de picado. A ver, yo les pregunto y quiero que me vayan contestando. ¿Qué pasa con la cantidad de materia seca cosechada cuando aumento la altura de picado? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Exactamente. La cantidad, ¿por qué? Porque estoy dejando más remanente, ¿no es cierto? La cantidad disminuye. Ahora, ¿qué pasa con la calidad del forraje que estoy cosechando? Aumenta. ¿Por qué? Porque lo determina el grano. Y hay Exactamente, porque aumenta la participación del grano en el material total que estoy picando, ¿no es cierto? Como me estoy acercando hacia el grano, la participación del grano es mayor. ¿Y qué pasa con el porcentaje de materia seca de la planta? Aumenta. Claro, aumenta. Aumenta, porque hay más grano, participa más. Exactamente. Dijimos que el grano es el componente de la planta de mayor contenido de materia seca y el tallo es del menor. Entonces, a medida que aumento la altura de corte, aumenta el porcentaje de materia seca. Y esta es una estrategia que me puede servir, por ejemplo, para mejorar la calidad del material que quiero ensilar, para mejorar, por ejemplo, el porcentaje de materia seca. Si la máquina llegó y yo, por ejemplo, estoy en 32% de materia seca, yo puedo levantar un poco la altura de corte y mejorar el porcentaje de materia seca para que la máquina pueda picar. Por supuesto, voy a sacrificar rendimiento, pero bueno, esas son las decisiones que uno tiene que tomar. El tema es conocer cómo funcionan las variables para que uno después tenga herramientas para tomar la decisión más adecuada. Ahora, yo les hago una pregunta. Si esto fuese un sorgo forrajero, fotosensitivo, sin grano, cuando yo aumento la altura de corte, ¿mejoro el porcentaje de materia seca? No, al revés. Claro, al revés. Lo disminuye porque... No lo disminuís, pero... Hay menos tallo. ¿Cómo? Hay menos tallo. Sí, superior. Pero está bien, pero digamos por la participación que tiene el tallo, ponerle 80% de hoja, de la planta total, las diferencias de altura de corte para que se manifieste eso tendrían que ser muy importantes, digamos. En definitiva, no lo corregí porque aunque te vayas para arriba, no te vas hacia el grano, sino que te va hacia más tallo, digamos. Nosotros tenemos datos que, por ejemplo, aumentando o dejando un remanente un 16% mayor, o sea, aumentamos la altura de corte de tal manera que incrementamos un 16% el remanente y no corregimos ni medio punto la materia seca en un sorgo forrajero. O sea, lo único que estaría modificando sería la cantidad. No la cantidad, o sea, no corregís el porcentaje de materia seca, no corregís la calidad de manera significativa,
no lo corregís porque el resto de la planta sigue siendo tallo y lo único que haces es perder cantidad. Entonces, y esto lo comento porque los sorgos forrajeros es uno de los grandes problemas que tiene, es que demora en secarse, no llega nunca a la materia seca adecuada y entonces muchas veces se piensa en estas estrategias para corregirlo. Entonces la pregunta es si está bien aplicar esas estrategias en esos materiales o no. Entonces fíjense cómo integrando todo lo que ya venimos hablando, ya tenemos las herramientas para decir, si vos haces esto, pasa esto, con este material está bien, con este material está mal. Todas esas integraciones son las que van ayudando a reducir los errores o a disminuirlos y por lo tanto mejorar las eficiencias de los sistemas. Bueno, el otro punto. A ver, por ejemplo, ustedes de esos dos silos, fíjense que prácticamente tienen la misma materia seca. Primero, ¿es un silo de qué esto? ¿De sorgo o de maíz? De maíz. De maíz, perfecto. Ahora, son silos que tienen prácticamente la misma materia seca. ¿Cuál silo les parece a ustedes que es mejor? Y el de abajo parece más uniforme. El de abajo es más, pero si yo te digo, por ejemplo, en términos de calidad, ¿qué tendríamos que ver? El porcentaje de materia seca. Cantidad de grano. Exactamente, o sea, si yo estoy hablando, acuérdense lo que dijimos, la calidad la aporta básicamente el grano. Entonces, si yo estoy hablando en términos de calidad nutritiva, digamos, ¿qué silo es mejor en términos de calidad nutritiva? Si bien el tamaño picado, el porcentaje de materia seca, todas esas cosas van a influir en el producto final, lo primero que habría que ver, pensando en lo de calidad nutritiva, es la cantidad de grano. Incluso la materia seca, como les decía, es prácticamente la misma, o sea, está planteado como dos silos que no tienen diferencia en ese aspecto. Entonces, desde el punto de vista de la calidad nutritiva, ¿con qué material, con qué silo se quedarían ustedes? Y el de arriba se ve mucho más grano. ¿El de arriba qué? Se ve más grano. Hay más grano. Todos coinciden con eso. Sí. Bueno, fíjense, cuando nosotros determinamos almidón, que almidón es una forma de determinar indirectamente la cantidad de grano que hay, fíjense que los dos silos tienen la misma cantidad de almidón. Por lo tanto, son silos que en principio tienen la misma cantidad de grano. Ahora, ¿por qué en uno se ve y en el otro no? Por el tamaño del grano. ¿Por qué? En uno se usa cracker. Por el procesado del grano. Fíjense que acá viene el otro componente. Recuerden, ustedes miren en la diapositiva en qué punto del proceso estamos. Estamos en el picado. Habíamos hablado del momento de picado, habíamos hablado del tamaño y de la uniformidad, habíamos hablado de la altura de corte y faltaba el procesamiento del grano. El IPG es el índice de procesamiento del grano. Es un indicador que se usa para medir cuán bien procesado está el grano. Y acá lo que nosotros en realidad estamos viendo que era el mismo silo, o es el mismo silo, digamos, en términos de características, con la única diferencia que acá no se ve el grano, pero no porque no tiene grano el silo, sino porque está bien procesado. Fíjense, el índice procesado del grano, 72%. Y acá 59%. Entonces, guarda con eso de ver un silo y si uno ve o no ve el grano, decir si tiene más o tiene menos, porque si está bien procesado, va a estar prácticamente desintegrado en la planta y entonces ustedes van a ver menos grano, pero porque está procesado, no porque no lo tiene. ¿Se entiende? Sí, y profe, ¿y hay algún porcentaje correcto? Exactamente. Mira, el índice de procesado de grano, el tema que tiene es que se mide en laboratorio, no es
en tiempo real, pero es un indicador. ¿Cómo se hace? Son 6 bandejas que tienen distinto tamaño, se apilan en este agitador y en la bandeja superior, que es obviamente la de malla más gruesa, se pone una muestra de silo y de esa muestra se mide el contenido de almidón. Se lo agita durante 10 minutos y una vez que se agitó, esto queda distribuido, el silo queda distribuido de la siguiente manera. En las bandejas inferiores, donde el tamaño de malla es más chico, va quedando más silo. ¿Y qué se hace? Se mide el contenido de almidón de la última bandeja y se hace una relación entre el contenido de almidón que hay acá y el contenido de almidón de la muestra original. ¿Y cuál es la relación? Cuando el porcentaje de almidón es mayor al 70%, o sea, el almidón que hay en la bandeja inferior es mayor al 70% en relación al que tiene la muestra completa, se dice que el procesado es óptimo. Cuando está entre el 50 y el 70 es adecuado y cuando está en menos de 50 el procesado es pobre. ¿Y qué importancia tiene el procesamiento del grano? Bueno, ya lo estuvimos viendo en los ensayos en los datos de los ensayos que les mostré antes de cuando el grano estaba duro, pero acá tienen una relación más directa. O sea, a medida que aumenta el índice de procesado del grano, o sea, a medida que pasamos de procesamiento pobre a procesamiento óptimo, el almidón que aparece en las heces va disminuyendo. Entonces, si el almidón no aparece en las heces, ¿qué significa? Que se aprovechó. Y por lo tanto, las respuestas animales que vamos a obtener son mayores. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el máximo aprovechamiento posible de los nutrientes de la dieta. Bueno, vamos a la próxima etapa, el próximo punto crítico, que es la confección. Primero les cuento algo. ¿Ustedes saben lo que es el ensilaje? El ensilaje es una forma de conservar forraje húmedo. Y por lo tanto, ustedes saben que el heno, con los henos, por ejemplo, el forraje se conserva por deshidratación. En este caso, como el forraje está húmedo, digamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual se conserva y no se echa a perder? Porque se produce una fermentación ácida. Y para que se produzca una fermentación, tiene que haber condiciones de anaerobiosis, o sea, de ausencia de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para conservar un forraje húmedo, tengo que generar una fermentación ácida. Y para que se produzca una fermentación ácida, tengo que generar condiciones de anaerobiosis o de ausencia de oxígeno. Es por eso que ustedes ven que cuando se confecciona el silo, por ejemplo en un silo aéreo, van a ver que los tractores pasan pisando el forraje para compactarlo. O sea, la forma de sacar el aire que queda entre las partículas es compactando el material. Lo voy pisando, lo voy presionando para que se acomoden mejor las partículas de forraje y se eliminen los espacios con aire. Entonces, ustedes en un silo aéreo van a ver tractores que pasan pisando y en un silo bolsa van a ver que las embolsadoras utilizan estos frenos y funciona como una embutidora de chorizo, por ejemplo, como o de salame, digamos. Estos frenos generan resistencia, entonces a medida que el forraje va entrando, se va compactando y llega un momento que ya está tan ocupado el espacio y que la máquina hace tanta fuerza que entonces la máquina avanza un poco, libera
bolsa vacía y ahí continúa llenándose la bolsa con silaje. Entonces, este cable de acero que está sujeto a un freno es el que genera la resistencia para que se dé la compactación del forraje adentro de la bolsa. El tractor pisando es el que compacta el material en los hilos aéreos. Entonces, la forma de generar o de eliminar el oxígeno o el aire del silo es con la compactación. Cuanto más compactado esté, menor presencia de oxígeno voy a tener y por lo tanto mejores fermentaciones. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si está bien o mal compactado un silo? La compactación se mide y se mide a través de la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de forraje almacenado en un volumen de silo determinado. Cuanto más forraje almacenado tengo en el mismo volumen, quiere decir que más compactado está el silo y por lo tanto mejores condiciones de anaerobiosis logré.